Grabando. Empecemos. Esta noche vamos a continuar con el estudio del consentimiento, que ya empezamos en la sesión anterior, antes de las fiestas. Y seguiremos en la sesión siguiente, por lo menos. Porque el elemento estructural más importante del contrato, el que más detenidamente regula el Código Civil, es justamente el consentimiento. Retomemos una idea expuesta en la sesión anterior. El consentimiento se forma. Se forma por el concurso de varias declaraciones de voluntad. Y se forma, y eso es lo primero que me interesa destacar en esta sesión, en un momento del íter contractual, y nada más que en ese momento, que es el momento de la celebración del acuerdo contractual, de la celebración del contrato. Consentimiento no hay, por lo tanto, en el momento anterior, el momento de la negociación del contrato. Y en rigor, tampoco se podría hablar de consentimiento en la etapa de la ejecución del contrato, por lo menos su función de elemento estructural la cumple en el momento de la celebración del contrato. Entonces, la celebración del contrato en gran medida puede entenderse como el proceso de la formación del consentimiento. Y ese proceso, como lo habíamos adelantado en la sesión anterior, puede ser examinado desde dos perspectivas. Una perspectiva interna que nos conduce al estudio de la problemática de la voluntad y su declaración. Esa perspectiva interna la hemos mencionado en la reunión anterior, usándola para definir el concepto de consentimiento, y no nos hemos adentrado en ella porque en gran medida esa problemática ya la estudiaron ustedes en su curso de Teoría General del Acto Jurídico. Ciertamente que la problemática en cuestión la estudiaron entonces asumiendo como hipótesis un acto jurídico unilateral. Entonces, la formación de la voluntad del sujeto que está celebrando el acto jurídico y su consecuente declaración. Ciertamente que cuando se trata del consentimiento, la problemática es mayor. La relación entre voluntad y declaración adquiere matices que la hacen más compleja. Pero de un modo u otro, eso cae dentro de los alcances de lo ya estudiado en acto jurídico. Por lo demás, si se quiere, que cuando el Código Civil, en el título segundo de esta sección primera del libro séptimo, aborda el consentimiento, no se ocupa exactamente de la problemática de voluntad y declaración. No se ocupa exactamente de esta perspectiva interna del consentimiento. De lo que se ocupa es de regular lo que podemos llamar la perspectiva externa de la formación del consentimiento. Esto es, de regular oferta y aceptación. Porque desde el punto de vista de esta perspectiva externa,
el proceso de formación del consentimiento nos conduce al estudio de la declaración de oferta, que es una declaración unilateral de voluntad, y la declaración de aceptación, que es otra declaración unilateral de voluntad. Sin embargo, interesan aquí como todo, es decir, oferta y aceptación inescindibles para que se pueda entender que el consentimiento se ha formado. Entonces, de esa perspectiva externa, vamos a tratar de ocuparnos esta noche. Esto es, vamos a ocuparnos de la declaración de oferta y de la declaración de aceptación. Y en ese orden. La oferta, entonces, es una declaración unilateral de voluntad con la que se inicia el proceso de la celebración del contrato, el proceso de formación del consentimiento también. Antes de la celebración del contrato, por lo menos claramente en el caso de los llamados contratos negociados, de los que nos vamos a ocupar más adelante en la clase siguiente, puede ser, hay negociación y esta se hace mediante declaraciones de voluntad. Es decir, las partes negocian intercambiando, digamos, declaraciones de voluntad, declaraciones unilaterales, en la medida en que provienen de cada una de las partes que están negociando. Pero el Código Civil no tiene el descuido técnico de llamar a esas declaraciones en etapa de negociación ofertas. Cuando se negocia un contrato, técnicamente no se hacen ofertas. Lo que se hacen es algo técnicamente distinto a una oferta. Y por ello, lo adecuado es hacer uso de un vocabulario especial a fin de no confundir la declaración de oferta que se emite en la etapa de la celebración del contrato con las declaraciones, digamos, contractuales que se hacen en etapa de negociación del mismo. No es el vocabulario del Código Civil, tampoco es un vocablo que se use uniformemente en la doctrina, pero me parece que sería adecuado reservar para las declaraciones que se emiten en etapa de negociación el término propuesta. Las partes negocian intercambiándose propuestas y contrapropuestas. Y las propuestas sí son declaraciones de voluntad, pero no ofertas. Es decir, la oferta es una declaración de voluntad distinta a la propuesta. Claro, la primera característica que permite distinguir una declaración de oferta, una oferta, de una propuesta, es el estadio del íter contractual en el que se hace la declaración. La oferta se hace en estadio de celebración del contrato. La propuesta se hace en estadio de negociación del contrato. En el estadio de la ejecución del contrato ya no hay ni propuestas ni oferta. Lo que hay ahí es una relación contractual. Pero de ello no nos ocupemos. Claro, la sola
identificación del espacio en el que se hace la declaración no puede ser suficiente para distinguir ofertas de propuestas. Y de hecho no lo es. La oferta sí es una declaración unilateral de voluntad que se hace en el estadio de la celebración del contrato, y precisamente porque se hace en ese estadio, tiene que reunir determinadas características que no le son exigibles a la propuesta. Nada impide que se hagan propuestas que, digamos, satisfagan estas características que ineludiblemente debe de tener la oferta. Nada impide. Como nada impide que las características que tengan las propuestas sean distintas a las que debe de tener la declaración que califique como oferta. Veamos estas características, sin las cuales la declaración de voluntad no llega a tener la calificación jurídica de oferta. La primera y fundamental característica: la oferta es una declaración completa. La propuesta puede ser parcial. La oferta tiene que ser necesariamente completa. ¿Qué cosa quiere decirse con esto? Pues que todos los términos del contrato tienen que estar ya contenidos en la declaración de oferta. No se podría iniciar la celebración de un contrato, la formación del consentimiento contractual, si la primera voluntad que se declara no contiene ya todo lo que va a contener el contrato. Por lo tanto, el oferente, al emitir su declaración, declara todo aquello sobre lo que pretende arribar a un acuerdo con el destinatario de su oferta, arribar a un acuerdo con el que finalmente va a ser el aceptante. De otro modo no es posible. Y no es posible porque la formación del consentimiento, lo hemos visto ya, está gobernada por el principio de la integralidad. Esto es, habrá acuerdo solo si es total. Y dijimos en la reunión anterior que el consentimiento no era otra cosa que una voluntad común a los contratantes, declarada conjuntamente, declarada por ambos. Y uno de los contratantes es, pues, el oferente. Por lo tanto, la voluntad del oferente va a tener el mismo contenido que la voluntad del aceptante. O si se quiere, al revés. La voluntad del aceptante va a tener el mismo contenido que la voluntad del oferente. Solo así va a haber una voluntad común y solo así el consentimiento se va a entender gobernado por el principio de la integralidad. Si se requiriera complementar contenido contractual al propuesto en la oferta, tendríamos que ponerle comillas a esa oferta, porque no sería tal, ya que no sería completa. Es más, es posible
que la oferta tenga un contenido contractual incluso mayor que el contenido que finalmente tenga el contrato. Nunca menor, incluso mayor. En la medida en que ese contenido mayor de la oferta tiene algunas características que le permiten a la declaración de aceptación acotarlo. Y vía acotación formar el contenido final que tenga el consentimiento, que tenga el contrato. Pero nunca puede faltar en la oferta algo que ya va a estar o que va a estar después en el consentimiento, en el contrato. Por poner un ejemplo, se puede hacer una propuesta de venta, una oferta de venta para no usar lenguaje confuso, por la cual se ofrece vender al destinatario de ella, al que sería el comprador, determinados bienes y a determinado precio, los que quiera comprar. De modo tal que la declaración del comprador, que vendría a ser la de aceptación, acota el contenido de la declaración de oferta en la medida en que elige los bienes que quiere comprar. No todos los ofrecidos, sino dentro de los ofrecidos los que quiere comprar. Es posible que el contenido del contrato sea menor al contenido de la oferta. Cuando por la naturaleza de lo propuesto, la acotación por parte del destinatario de la oferta es posible. Es más, la oferta no solo puede tener un contenido mayor que el que finalmente tiene el acuerdo contractual, sino que además puede tener un contenido que no forma parte, que no llega a formar parte, que no se hace con la finalidad de que termine siendo parte del contenido del contrato. Es decir, la oferta puede tener un contenido que se agota con la oferta, que tiene por finalidad regular los alcances de la oferta y no van a ser trasladados al contrato. Unos ejemplos. El oferente puede fijarle plazo a su oferta. Te ofrezco en venta y te doy, qué sé yo, 15 días para que tomes la decisión de comprar o no. Ese plazo de 15 días es un plazo de vigencia de la oferta, no del contrato. Es un plazo que, digamos, va a morir con la oferta. Pues la oferta muere, siempre muere. Muere porque caduca o muere porque se forme el consentimiento. Y claro, ahorita nos estamos poniendo en la situación de que muere porque se forme el consentimiento. Cuando se forme el consentimiento, la voluntad común declarada conjuntamente por el aceptante, en esa voluntad común, que es el consentimiento de los contratantes, no va a estar el plazo de la oferta, porque el plazo forma parte de la voluntad unilateral del oferente y nada más. O, por ejemplo, cuando el oferente le pone o le impone una forma a la declaración de aceptación. Se propone su oferta, el oferente,
estableciendo que la aceptación de la misma, de ser el caso, hacer la suya el destinatario de la oferta, debe revestir determinada forma. Por ejemplo, si se acepta la oferta, contéstese en el plazo de vía conducto notarial, por ejemplo. Es decir, a través de una carta notarial, hágame saber la aceptación de la oferta que le estoy haciendo. Esa regla sobre forma no es una regla del contrato. No es que el contrato que finalmente se forma, que puede ser uno de compra-venta, por ejemplo, sea uno formal. No, es una regla de la oferta que vincula a la declaración de aceptación. Nada más. Entonces, para que una declaración unilateral dé inicio al proceso de celebración del contrato, al proceso de formación del consentimiento y, en consecuencia, jurídicamente califique como oferta, tiene que ser una declaración completa, en el sentido de que debe contener todo el contenido del contrato. Por ende, todo aquello sobre lo que el oferente pretenda estipular con el contrato que propone celebrar tiene que estar ya expresado en la declaración de oferta. Las propuestas, repito, en sede de negociación pueden ser completas. O sea, hay gente que juega las cartas de ese modo, las abre desde el inicio. Puede ser parcial y seguirá siendo propuesta, porque hay una segunda diferencia que cabe anotarla inmediatamente entre la oferta y la propuesta, que va más allá del estadio en el que se hace la declaración. Hay una segunda característica de la oferta que no la tiene la propuesta, y esa es la intencionalidad. El oferente declara su oferta con la intención de celebrar el contrato en esos términos. No está haciéndose una oferta para que la considere el aceptante y vea qué cosa le parece bien y qué cosa no le parece bien. No. La oferta se hace con la intención de celebrar el contrato y, por lo tanto, con la intención de que el destinatario de la misma la adopte como suya, íntegramente. Íntegramente, ¿no? Si no, no hay aceptación, como veremos después. Eso no sucede con la propuesta. En la negociación, el proponente puede hacer una declaración integral, completa, pero la hace con la intención de negociar. Es una primera propuesta, por decirlo de algún modo, para que el destinatario de la misma, que es el conegociante, la evalúe y vea si le parece bien o hace una contrapropuesta. La intencionalidad que porta la propuesta es distinta a la intencionalidad que caracteriza a la oferta. Tercera característica. La oferta es una declaración de voluntad que se hace para que
sea conocida por alguien. Ese alguien, ese otro, a quien de algún modo está dirigida la oferta, es el destinatario. Ese destinatario puede estar determinado en el momento mismo en que se declara la oferta. Juan dirige su oferta a Pedro, con lo que Pedro se convierte en el destinatario de Juan. Pero no necesariamente, porque es posible que la oferta sea dirigida a sujetos indeterminados. Claro, siempre la oferta es hecha a un destinatario, solo que es posible que el destinatario no esté determinado en el momento mismo en el que se hace la declaración. Este es el caso de la llamada oferta al público. Para el Código Civil, la regla está recogida en el artículo 1388, es que la oferta al público no es técnicamente una oferta, porque no va a producir las consecuencias jurídicas que luego analizaremos que produce una oferta. La oferta al público es calificada como una invitación a ofrecer. Por lo tanto, el proceso de la celebración del contrato no empieza con la declaración de oferta al público, sino empieza cuando alguien del público toma la invitación y hace la oferta. Esa es la regla. Pero esa regla tiene su excepción. Y es esta determinada por la voluntad del que hace la oferta al público. Si el que hace la oferta al público quiere que su declaración califique como oferta, por lo tanto, acarree las consecuencias jurídicas que acarrea la oferta, entonces valdrá como oferta. Y en ese caso estamos ante una oferta que es una declaración de voluntad no recepticia. Yo me inclino a favor de aquellos que piensan que la declaración de oferta puede ser recepticia como no. Pero recepticia o no, que se define por la determinación del destinatario en el momento en que se hace la declaración, recepticia o no, la oferta siempre es hecha teniendo en cuenta un destinatario. Siempre es hecha para un destinatario, determinado en el momento de la declaración o a determinarse después de haber sido hecha la declaración. Las implicancias de ello vamos a verlo pronto. Algunos hablan de una cuarta característica de la oferta, que se presentaría solo en el caso que estemos ante la celebración de un contrato solemne. Entienden estos que la declaración de oferta en el caso de los contratos solemnes debe tener la solemnidad del contrato. A ver, en la celebración del contrato, en esa etapa, en ese estadio del íter contractual, se forma el consentimiento, que es el corazón del contrato. Pero con el consentimiento, con la formación del consentimiento, se forma el contrato.
porque concurrentemente a la formación del consentimiento van a estar los otros elementos de la estructura del contrato. El otro elemento, la causa. Tan se está formando el consentimiento como se está formando la causa. Y también concurrentemente están presentándose los presupuestos de la estructura. O sea, se está formando el consentimiento con el concurso del sujeto, o, para hablar con propiedad, de los sujetos, porque son los sujetos los que están consintiendo. Y los sujetos están participando en la formación del consentimiento, estando presente, participando, digámoslo así, el objeto, porque es respecto de él que están consintiendo. La causa tiene que ver con él también. Por lo tanto, la formación del consentimiento importa la formación del contrato. Se consuma la formación del consentimiento y con ella se consuma la formación del contrato. Así es como regula el tema este título. En esos términos, pues si se trata de un contrato solemne, para que la consumación del consentimiento importe la consumación del contrato, la formación del consentimiento importe la formación del contrato, es necesario que al mismo tiempo que se está formando el consentimiento, la causa, se esté formando o se esté produciendo la solemnidad. Porque si no se está produciendo la solemnidad al mismo tiempo, no se habrá terminado de formar en ese proceso el contrato. Y se entiende que el contrato se forma en este estadio válidamente. Si entendemos las cosas de ese modo, resulta razonable sostener que cuando se trata de contratos solemnes, la declaración de oferta debiera de hacerse sirviéndose de la solemnidad que está impuesta al contrato. Así, por ejemplo, si se trata de la celebración de un contrato de donación inmobiliaria por mandato de la ley, ese es un contrato solemne. Y la solemnidad es la escritura pública. Entendiendo así las cosas, la declaración de oferta no puede menos que ser transmitida a través de la escritura pública. La declaración de oferta, en ese caso, no puede menos que tener la solemnidad que la ley le impone al contrato. Quizá en ese sentido quepa sostenerse que la oferta tiene esta característica de solemnidad para el caso de los contratos solemnes, sin que ello nos impida distinguir como elementos estructurales diferentes el consentimiento y la solemnidad, la forma solemne. Porque el consentimiento es la declaración de voluntad, que es distinta a la forma. El consentimiento implica una voluntad formada en la conciencia de los sujetos contratantes
que se exterioriza a través de la declaración. Exteriorizada la declaración, ya tenemos declaración de voluntad. Pero exteriorizada la declaración, se plasma en un soporte, digamos, material, acústico, escrito, etc. Y ese soporte en el que se plasma la voluntad declarada es distinto de la voluntad declarada. La forma es distinta del consentimiento, aunque podamos considerar que tienen que venir inescindiblemente vinculados estos dos elementos para hacer posible que la formación del consentimiento implique al mismo tiempo la formación del contrato. Eso es la oferta. Eso es la oferta. Hay todo un debate que solo lo voy a mencionar respecto de la naturaleza jurídica de esa declaración. Más que debatir sobre la naturaleza jurídica, me parece a mí importa delimitar estas características que nos permitan reconocer cuándo estamos y cuándo no ante una declaración de oferta. Si alguien hace una declaración para que la otra parte la considere y vea qué cosa toma y qué cosa no, no está haciendo una oferta, ¿no? Pero hay una discusión respecto de la naturaleza jurídica que busca dilucidar si esta declaración de voluntad, lo que no se pone en cuestión en ningún caso, la oferta es una declaración de voluntad, si esta declaración de voluntad califica como un acto jurídico o no, en nuestro lenguaje legal, o como un negocio jurídico o no. Y se pueden, y en efecto se exponen argumentos bastante persuasivos en favor de uno u otro punto de vista. Y se me ocurre poco relevante la discusión, siempre y cuando coincidamos en un punto. Siendo declaración de voluntad, la oferta, sea o no sea, tenga o no tenga la naturaleza de acto jurídico, a esa declaración de voluntad le son plenamente aplicables las reglas del acto jurídico. Le son plenamente aplicables las reglas del libro segundo del Código Civil. Y creo que una afirmación como esa no es controvertida. Entonces, la oferta es una declaración de voluntad regida por las reglas del acto jurídico. Sea o no, se le considere o no un acto jurídico. Dicho esto, interesa ahora examinar los efectos jurídicos que produce esta declaración de voluntad. Y los efectos jurídicos nos conducen a examinar la temática de la obligatoriedad de la oferta, sobre la cual hay posturas diferentes entre los diferentes cuerpos normativos. Ya hemos comentado que el modelo del Código Civil nuestro, el código de referencia principal, que lo sigue muy de cerca, fue el código, o es, ¿no?, el Código Civil italiano de 1942. Y en efecto lo sigue en muchos tramos. La definición casi transcribe la definición del contrato, casi transcribe la definición que del mismo da
el Código Civil italiano de 1942. Pero curiosamente, en este tema, la obligatoriedad de la oferta, la postura que adopta el Código Civil nuestro, lo que hace es repetir la postura que ya se tenía en la legislación civil peruana y no se acoge la del Código Civil italiano. El Código Civil italiano opta por la no obligatoriedad como regla. El Código Civil nuestro ha optado por la obligatoriedad de la oferta como regla. Esto es, conforme lo dispone el artículo 1382, la oferta obliga, excepto en aquellos casos previstos en este artículo. Uno de esos casos es la propia declaración del oferente, que puede ofrecer la celebración de un contrato, haciéndole saber al destinatario que la oferta que le está transmitiendo no es obligatoria. Dos temas a dilucidar en esta cuestión de la obligatoriedad. El primero es el significado jurídico de la obligatoriedad. ¿Qué significa obligatoriedad jurídicamente? Y el segundo es en qué momento la oferta es obligatoria. Veamos. El primero, el vocabulario puede engañarnos. Si nos tomamos a pie juntillas el vocabulario, podemos decir muy simplistamente que la oferta pues obliga y por lo tanto, hecha la oferta, queda obligado el oferente. Y pensar el supuesto sobre la base de las reglas del derecho de obligaciones. Es decir, hecha la oferta, si fuera inmediata esa eficacia obligatoria, hecha la oferta, el oferente queda obligado, esto es, el oferente se convierte, por razón de su oferta, en un deudor. Y el deudor es alguien que debe ejecutar prestación. Es alguien que tiene que colaborar con su acreedor mediante la realización de un deber de prestación. Esa es la situación del oferente. Y claro, si el oferente, por razón de la obligatoriedad de la oferta, deviene en un deudor, podría sostenerse que el destinatario de la oferta se convertiría por el hecho de la oferta en un acreedor, alguien respecto del cual el oferente tiene que cooperar ejecutando en su beneficio una prestación que la puede exigir. Eso es así. Si empezamos a revisar con más cuidado las reglas que van regulando los otros supuestos, digamos, en particular, la regla que encontramos en el artículo 1384, vamos a caer en cuenta de que la oferta obliga no significa que la oferta hace del oferente un deudor. De la declaración de oferta no nace una relación obligatoria
que vincule al oferente con su destinatario, en términos tales que el oferente sea el deudor y el destinatario el acreedor. No, señores. No, señores. ¿Qué significa jurídicamente obligatoriedad de la oferta? Significa que el oferente no puede revocarla. No puede revocar su oferta. Es decir, no puede dejarla sin efecto. No puede revertirla. No es que por la oferta el oferente contraiga un deber de prestación. Porque si fuera eso, contraer un deber de prestación, el oferente tendría que cumplir con su deuda. Tendría que hacer algo. O en todo caso, abstenerse de hacer algo para que con esa prestación el interés de la otra parte de la relación obligatoria, en este caso el interés del destinatario, se vea satisfecho. Digamos, abstenerse, para que el interés del destinatario, que puede ser la celebración del contrato, pueda realizarse. Pero el que debe prestación debe pagar ejecutando la prestación, pero puede no pagar inejecutando la prestación. Ah, claro, si no paga, si no ejecuta la prestación, van a sobrevenir consecuencias negativas para el deudor. Pero bastará su renuencia a la cooperación para que el acreedor vea frustrado su interés, quede en estado de insatisfacción. Te ofrezco en venta mi departamento. Tómate 30 días para pensarlo. Y como la verdad ando necesitado, te hago un precio de ocasión. Pero 30 días son, pues, 30 días. ¿Qué si en el camino alguien se entera, alguien a quien no le he hecho la oferta, se entera que estoy vendiendo mi departamento a un precio de ocasión? Y me ofrece él comprármelo. Y para que mis reticencias morales no sean un impedimento, porque he empeñado mi palabra, me hace una mejor oferta. Mientras el destinatario de mi oferta está dubitando, yo decido cerrar el contrato con esa mejor oferta que acabo de recibir. Le podré decir al destinatario de la oferta que le dice, ¿sabes qué? Mi oferta ya no va. O últimamente, si no lo entiende, incumplir. Y pues tendré que indemnizarlo. Solamente el interés negativo cabe indemnizar en este caso, no el interés positivo. Esto es, el destinatario de mi oferta, pues no accederá al departamento, porque antes lo vendo a otro. ¿Podré proceder de esa manera?
Si la oferta fuera obligatoria, tomándonos a pie juntillas la palabra obligatoria, yo, oferente, sería un deudor y puedo pagar como no la deuda. Si no la pago, tendré que indemnizar el interés negativo. Pero ahí queda el derecho del acreedor, la indemnización, no más. Pero la regla que regula la obligatoriedad de la oferta no asume que el oferente sea un obligado en el sentido de haberse convertido por la oferta en un deudor. No asume. Lo que asume es que la oferta, al ser obligatoria, deviene en irrevocable. Esto es, las acciones que pueda realizar el oferente, entendibles en la lógica de un deudor, cumplir, incumplir, no son jurídicamente posibles en este caso. No es posible que el oferente pueda incumplir su oferta en el sentido de revocarla. Incumplir las obligaciones que nacen del contrato que se propusieron en la oferta, por cierto que se pueden incumplir. Pero esas obligaciones que se pueden incumplir no son de oferente, son de parte contratante. Y para eso primero se tiene que formar el contrato. Ahora, de lo que se trata es de si se puede retirar la oferta. Y eso no es posible. La obligatoriedad hace de la oferta una declaración unilateral de voluntad irrevocable. A esto se llama estado de sujeción al que queda reducido el oferente. No es un deudor, es alguien que está sometido a un estado de sujeción, atado a su oferta. Creo que tenemos que hacer aquí un intermedio para descansar un poco y continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor. Sí, dígame. Sí, Sí, me estaba Carlos. preguntando cuál es la naturaleza, en este caso, de las adendas del contrato. Si estas vienen a ser una nueva oferta o una propuesta, y no sé si puede explicar un poco sobre eso. Ya. Una adenda es un contrato modificatorio. Es otro Entonces, contrato. Por lo entonces tanto, contrato. para que se forme, requiere de oferta y aceptación. Está bien, gracias. Sí, sí. Pero permítame servirme de la pregunta. Miren, estamos analizando la formación del consentimiento desde una perspectiva externa, asumiendo como hipótesis que el contrato lo celebran dos partes. El contrato lo pueden celebrar más de dos partes. Pero asumimos como hipótesis que lo celebran dos partes, así como para regular en el régimen de la teoría general del acto jurídico la problemática de la voluntad y la declaración, se asume como hipótesis la declaración de un sujeto. Aquí estamos asumiendo como hipótesis que son dos partes, nada más. Y estamos examinando ese proceso en abstracto. En la esfera de la realidad no siempre es fácil
más bien frecuentemente es difícil distinguir dónde está la oferta o dónde estuvo la oferta y dónde estuvo la aceptación. En abstracto es fácil y se explica con mayor claridad asumiendo esta hipótesis simple de dos partes, de dos sujetos, en el que el discurrir se nos presenta así linealmente. Primero oferta y luego aceptación. De la oferta van a venir circunstancias como esta a la que hemos entrado y vamos a continuar, ¿no? La obligatoriedad. Hagamos un intermedio de unos 10 minutos y volvemos para continuar. Siguiendo con la oferta, tomémonos para examinar este tema de la formación del consentimiento el tiempo que sea necesario, porque es fundamental. Entonces, suspendo o detengo la grabación.